Hemos de anunciar que este podcast es realizado con el apoyo del Programa de Estancias de Investigación de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, PREITGAPA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Bienvenidas a T-Forte. De acción prolongada. Traducción en cápsulas. De laboratorios. Badenes Constantino. ¿Qué hay? ¿Cómo andas? Hoy, pero muy bien. La verdad, los días están preciosos. Alguna lluvia, un poco. Pero muy bien. ¿Vos qué tal? Bien, comiendo unas galletas de manzana espectaculares. Ay, pero la manzana de Eva era esa. En realidad dicen que eran naranjas. Pero bueno, en serio. Oye, yo creo que... A ver, ya, es interesante que llevamos, yo creo que varias cápsulas hablando, intentando llegar a esas estrategias de visibilización. Y me acordé que en algún momento alguien me decía que por qué no eran más largas las cápsulas. No Es que, imagínense, estaríamos, si nos permitiéramos que fueran más largas, serían como maratones de 24 horas, ¿no? Exacto, Entonces, no queremos eso. un poco de control, ¿no? Pero estuvimos hablando hace 15 días de nuestras huellas. Así es. En un sentido literal y en el sentido metafórico de las huellas que quedan en nuestras traducciones. Yo hace 70 años le digo a mis estudiantes que hay tantas buenas traducciones como buenas traductoras. E incluso de las malas se aprende, malas entre comillas, queda claro, porque hay que entender esos conocimientos situados que llevan a que quien traduce decida un giro, lea el texto de un modo que lleva a entenderse y a traducirse de un modo determinado, ¿no? Uh-huh. Pero te pregunto a vos, ¿qué te pasa con esto de las huellas? Creo que como imagen me lleva tanto a cosas muy clásicas de observar las huellas, uh-huh. Pensar que el asunto es que se supone que no hay dos personas con las mismas huellas, por eso hacen que una... ponga la huella. Claro. Aquí registran tus huellas por cuestiones legales. Exacto. Le llamaban, ¿qué? Tocar el piano. Ay. Porque ponías así tus huellas. En la cárcel se decía eso en Argentina. Bueno, creo que más o menos a eso me refiero. No es que ni Julia ni yo hayamos tocado el piano. No. Yo sí lo toqué una vez, pero no por estar en la cárcel, sino porque necesitaba un permiso de algo. Pero bueno, saltémonos esa parte. Vamos. No, a ver, hablan de algo único, algo distinto, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hablan entonces de una identidad que se reconoce, una legitimidad. Tienes huellas que te pertenecen, permiten que se te identifique. Sí. Sé que me estoy repitiendo un poco, pero estoy pensando también en estos dispositivos de seguridad modernos donde la gente pone su huella y bueno, eso te permite, se abre una puerta o pagas algo. Sí. Ay, de repente da un poco de susto, me recuerda a Black Mirror y eso. Sí. Pero bueno, ese es el sentido, ¿no? Y también está esta parte de estás dejando tu huella, estás también en un sentido como muy detectivesco, y estoy tomando un vaso, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien deja su huella en una traducción es como que tienes un vaso limpio, transparente, y al tocarlo está tu huella ahí. Lo cual no quiere decir, no se vaya a malentender mi imagen, que ensuciaste el vaso. No. Quiere decir que se nota que tomaste el vaso. Exacto. Uh-huh. Y que al dejar tu huella estás imprimiendo tu identidad y tu subjetividad. Y tu conocimiento. Tu historia. Tu ubicación, tu subjetividad. El momento. Entonces, en estas traducciones, todas traducciones dejan huella. Efectivamente. En varios sentidos, ¿no? Uh-huh. Porque hay una presencia, tienen una identidad, aunque se les quiera negar, o más bien esperamos que la tengan, aunque se les niegue. Uh-huh. Quiero pensar también, traer a colación el asunto de la relación entre esa huella
esa presencia aparentemente externa, ¿no?, de quien traduce, Sí. y el término de fidelidad, ¿no? ¡Ay! Porque creo que gran parte del asunto que hay con el no querer notar las huellas de quien traduce, y de invisibilizar eso, y que los textos sean transparentes y todas estas cosas, está basado en suponer que hay cierto tipo de vínculo entre el texto y quien traduce, que hay un compromiso de fidelidad. Creo que es algo diferente de lealtad, que al menos a mí me lleva muchísimo a nociones hegemónicas de relaciones de pareja, sobre todo dentro de una normatividad heteropatriarcal, donde lo que se busca es conservar y reafirmar la propiedad, la herencia, la estirpe, y entonces en qué medida evitar que estén las huellas es evitar que haya dudas sobre de dónde viene el texto. Claro, y tomando esta misma idea y pasándola por el filtro del heteropatriarcado, ¿no? El autor es hombre, la traductora mujer. Siempre, siempre. Y debe fidelidad absoluta. Yo detesto cuando mis estudiantes hablan de, bueno, el texto es fiel, ay, no. Sí, yo siempre digo que es una de las palabras prohibidas. Sí. Y luego quiero empezar a multar a la gente cada vez que lo dicen, ¿no? Con Pero alguna cosa. millonaria seríamos. Claro. Claro, pero en esta cuestión de la llamada fidelidad, que como decimos no nos gusta en tanto término, por un montón de razones diferentes. ¿Qué pasa cuando tenemos varias traducciones de un mismo texto, ¿no? Y hoy más que nunca vale pensar en estas traducciones buscando estrategias de visibilización. Claro. ¿Cuáles? A ver, déjame ir un poco atrás. Yo creo que la posibilidad de tener varias traducciones de un mismo texto abre la puerta a hacernos conscientes de que hay un mismo texto hacia atrás. Hay diferentes subjetividades presentes en cada una de esas versiones. Sí. Y que hay que buscar esas presencias. Yo pensaría, a ver, en presencias dentro del texto, Sí. y presencias en un sentido paratextual, ¿no? Esto de los textos que no son lo que se tradujo, pero que lo acompañan. Es decir, hay una introducción, hay prólogos de quien tradujo o de alguien más. Ajá. Hay notas a pie de página. ¿Para qué son? ¿Qué me dicen esas notas? Hay glosarios. ¿Qué me dicen esos glosarios? Porque ninguna de esas cosas es neutra. Y dentro del texto, poder observar, no en un cotejo, porque, a ver, los cotejos en estos casos me parece que pueden ser ejercicios un tanto burdos, simplistas, cuando una coteja texto base, texto meta. Sí. Pero quizás sí en una lectura analítica cuidadosa que nos permita observar qué decisiones está tomando quien tradujo, que me permiten observar que tenía un propósito, Claro. que estaba siguiendo una línea, una estrategia, que quería compartirme Una lectura del texto. ¿Sabes qué? Me encanta esto que estás diciendo, y probablemente del otro lado nuestros cientos de miles de oyentes estarán diciendo, bueno, pero ¿cuál es la traducción definitiva? Ninguna. Ninguna. Y pero ahí tiende a surgir esta idea de, pero esta traducción es buena. Ya hablamos de los errores en la traducción. No estamos hablando de errores, estamos hablando de cuán enriquecedor es leer 2, 3, 4 lecturas, valga la redundancia, de un texto, y las producciones de esto, de traducciones. Pensemos en un evento traslativo casi como
el chisme en el grupo de amigas, amigos, amigues. Uno tiene un chisme, se enteró de algo, de alguien, y dejen de pensar, no, a mí no me interesa. Ah, por supuesto que les interesan los chismes, sabemos eso. Piensen en las traducciones como las versiones, los puntos de vista de ese chisme. Mientras más, mejor. O si queremos vernos más profundas, pensemos en aquella plática de Chimamanda Adichie de no quedarse con una sola versión de la historia. Claro. ¿No? La historia la puedes contar desde norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, derecha, izquierda, en todo un abanico de colores. Muy bien, ¿qué es lo que cada combinación está dando? Y claro, no siempre contamos con múltiples traducciones de un solo texto donde podemos entonces identificar que alguien está haciendo una cosa distinta en relación con la que hizo otra persona y que entonces podamos preguntarnos por qué. Y eso mismo sea algo que ya nos hace notar que alguien está presente, sino que por lo general estamos siempre pensando en un texto base, un texto meta, claro, donde de todas maneras es posible observar la recurrencia de ciertos usos, ¿no? La construcción de ciertos patrones, la ruptura de ciertos patrones, la tendencia a usar ciertos procedimientos de traducción. ¿Te acuerdas de este asunto de ese texto que todo el mundo usamos y leemos de Binet y Lavernette, de las 7 procedimientos y 3 adicionales que dicen... siempre digo que eso es como la caja de herramientas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo está usando cada persona esa caja de herramientas? Hacernos conscientes de eso. ¿Y qué está construyendo? Y qué está construyendo con su propia selección de herramientas y uso de herramientas. Es lo que también nos permite ver esa presencia de quien traduce. Y entonces, si vemos la presencia al leerla, veamos la presencia en tapa. Claro, claro. Porque me interesa eso. Yo quiero saber quién me cuenta el chisme. Efectivamente. No es lo mismo que te lo cuente una astrónoma, que te lo cuente una traductóloga, que te lo cuente una arquitecta. Exacto. Entonces, dependiendo de esta configuración de la subjetividad propia de quien traduce, va a ser la versión del chisme que tengamos enfrente. Y hoy por hoy, de todas formas, hace 100 años, cuando yo estaba naciendo, era muy caro publicar. Hoy con las nuevas tecnologías es mucho más fácil publicar, y entonces en ese sentido voy a dejar un tema aquí picando, porque tenemos que leer traducciones hechas en España todo el tiempo, cuando en América hablamos muy distinto. A ver, ya vos y yo hablamos distintos. Un poco, sí. Y un poco, pero sería tanto más enriquecedor tener estas traducciones con huellas dactilares de este lado del mundo. Sí, y yo creo que se nos está acabando el tiempo otra vez. Ay. A ver, sabemos que la siguiente cápsula es la última de esta primera serie del tratamiento. Quiero que quizá pensemos un poco más en esas estrategias. Sí. Entonces, pues vayámonos a pensar para dentro de 15 días. En 15 días, todas estrategias y... pero sin recetas mágicas. Efectivamente. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Ya tuvo su dosis de Forte. Ahora empieza a actuar.